Bienvenidos a mi canal, donde siempre les traigo las últimas novedades y chismes jugosos del mundo del espectáculo, y especialmente de ese mundo que tanto nos apasiona, las telenovelas turcas. Hoy, amigos, prepárense porque el tema que les traigo es explosivo. Tenemos una bomba, sí, una bomba. Y no cualquier bomba, sino una que involucra a uno de los galanes más queridos, más codiciados y más, ¿cómo decirlo?, irresistibles. Me refiero, por supuesto, a Can Yaman. Y la bomba, amigos, la bomba tiene que ver con Demet Özdemir, su compañera de trabajo en la exitosísima serie Erkenci, conocida por aquí como Pájaro Soñador. Sé que muchos de ustedes, como yo, quedaron enganchados con la química, la complicidad y, ¿quién lo niega?, la tensión sexual, que se veía entre Can y Demet en la pantalla. Era innegable. Y claro, entre rodaje y rodaje, los rumores no se hicieron esperar. ¿Había algo más que amistad? ¿Un romance a la vista? Las redes sociales ardían, los foros de fans explotaban, y los medios, por supuesto, no se quedaron atrás. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué decisión tomó Can Yaman con respecto a Demet que nos va a dejar impactados? Pues agárrense fuerte porque les voy a contar todo, absolutamente todo. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así se mantienen al día con todos los chismes y las noticias más frescas. Y ahora sí, vamos a lo bueno. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es de esas que parecen sacadas de una telenovela. Dos jóvenes guapos exitosos con una química que traspasa la pantalla. Se conocieron en el set de Erkenci y de inmediato saltaron chispas. La serie fue un éxito rotundo y gran parte de ese éxito se lo debían a la conexión palpable que tenían Can y Demet. Sus fans, como era de esperar, comenzaron a shippearlos. Las fotos juntos, los vídeos con risas cómplices, las miradas que parecían decir mucho más de lo que decían las palabras, todo alimentaba la fantasía. Los rumores de romance eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, en cenas, en eventos. Y claro, las revistas del corazón y las webs de espectáculos hacían su agosto. La expectativa era enorme. ¿Se confirmaría el romance? ¿Serían la pareja perfecta? La verdad es que en ese momento todo parecía posible. Pero como en toda buena telenovela, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aquí es donde entramos en el tema principal, la decisión de Can Yaman. Y es que, amigos, la decisión que tomó Can, según fuentes cercanas, fue concentrarse en su carrera y mantener una distancia profesional con Demet. Sí, lo escucharon bien. Can, en un momento clave de su carrera, decidió priorizar su trabajo, su proyección internacional y, por qué no decirlo, su imagen pública. Tomó la decisión, y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, de no involucrarse sentimentalmente con Demet. ¿Las razones? Son varias y aquí les voy a contar algunas de las más mencionadas y comentadas, analizando en profundidad cada una de ellas para que ustedes, mis queridos seguidores, tengan toda la información. Asterisco las razones detrás de la decisión de Can Yaman, un análisis profundo asterisco. La decisión de Can Yaman de no entablar una relación romántica con Demet Özdemir fue un punto de inflexión en su carrera y en la percepción del público. Para comprenderla completamente es crucial sumergirnos en las múltiples capas de motivaciones que la impulsaron. No se trató de una decisión superficial, sino de una estrategia cuidadosamente orquestada, dictada por la ambición, la proyección internacional y la gestión de su imagen pública. Analicemos cada una de estas razones en detalle. Asterisco 1. La ambición profesional, la escalera al éxito internacional asterisco. Can Yaman es un actor con una ambición desmedida. Desde el inicio de su carrera, demostró una clara visión de sus metas, consolidarse en la industria turca y, más importante aún, conquistar el mercado internacional. Esta ambición, lejos de ser un defecto, es lo que lo ha impulsado a alcanzar el éxito que disfruta hoy. La decisión de priorizar su carrera sobre un romance con Demet Özdemir fue, en gran medida, un acto de disciplina y enfoque. Asterisco el costo de la distracción asterisco un romance mediático, especialmente con una compañera de trabajo tan popular como Demet, podría haber sido una distracción significativa. La intensa atención mediática, los rumores constantes, las especulaciones y la invasión de la privacidad habrían consumido una gran cantidad de su tiempo y energía.
En un momento crucial de su carrera, donde cada proyecto, cada entrevista y cada aparición pública eran vitales para su proyección, la distracción habría sido perjudicial. ***** La imagen pública y el enfoque ****, una relación romántica en ese momento habría desviado la atención del público de su trabajo y de su talento actoral. La atención se centraría en la pareja, en los detalles de su vida personal, en lugar de en sus interpretaciones y en sus proyectos. Khan quería que el público lo valorara por su trabajo, por su dedicación y por su capacidad de emocionar a la audiencia, no por su vida amorosa. La oportunidad de crecimiento la industria turca, aunque poderosa, tiene sus límites. Khan aspiraba a una carrera global, a participar en proyectos internacionales y a colaborar con grandes nombres de la industria cinematográfica. Un romance con una figura local, por muy exitosa que fuera, podría haber limitado su capacidad de expandirse y de ser percibido como un actor de proyección internacional. Quería ser visto como un talento global, no solo como la mitad de una pareja famosa en Turquía. La consolidación del éxito antes de pensar en el amor, Khan quería consolidar su éxito en la industria. Esto implicaba seleccionar cuidadosamente sus proyectos, trabajar con los mejores directores y productores, y demostrar su versatilidad como actor. El éxito, en su visión, era la base sobre la cual se construiría su futuro, incluyendo la posibilidad de una relación sentimental. ***2. La proyección internacional, un mundo de oportunidades ***. La proyección internacional era el objetivo primordial de Can Yaman. Desde el inicio de su carrera, demostró una clara ambición de conquistar mercados fuera de Turquía. Su decisión de mantenerse alejado de una relación sentimental con Demet Özdemir estuvo intrínsecamente ligada a esta ambición. Hollywood y más allá Khan tenía la mira puesta en Hollywood y en otras industrias cinematográficas de renombre. Una relación sentimental con una actriz turca, por muy famosa que fuera, podría haber limitado sus oportunidades en el mercado internacional. Los estudios y los productores internacionales suelen ser cautelosos a la hora de contratar a actores que están muy asociados a un determinado contexto cultural. La libertad creativa una relación sentimental, especialmente si se volvía pública y mediática, podría haber influenciado en la libertad creativa de Khan. Los productores internacionales podrían haber mostrado ciertas reticencias a contratarlo en proyectos que implicasen escenas románticas o con otras actrices, por ejemplo, para evitar posibles conflictos. El soltero codiciado mantener una imagen de soltero codiciado siempre abre más puertas. El atractivo del misterio, de la disponibilidad y de la posibilidad de una futura relación con un actor como Can Yaman genera un interés particular en el público y en los medios de comunicación. Esta imagen puede ser beneficiosa para promocionar sus proyectos y para generar expectativa en torno a su figura. La diversificación de proyectos al mantener una imagen de soltero, Khan podía diversificar sus proyectos y asumir roles más variados. No estaría limitado a papeles que se ajustaran a una determinada imagen de actor romántico. Podría explorar diferentes géneros, interpretar personajes complejos y desafiar los límites de su talento actoral. La expansión cultural la internacionalización implica también la adaptación a diferentes culturas y a diferentes formas de trabajo. Una relación sentimental, en este contexto, podría haber requerido una adaptación a las necesidades y expectativas de la pareja, lo que podría haber limitado su capacidad de dedicarse plenamente a su carrera profesional en el extranjero. ***3. La imagen pública, un activo precioso ***. Can Yaman es extremadamente cuidadoso con su imagen pública. Sabe que su éxito depende en gran medida de cómo lo percibe el público. La decisión de no involucrarse sentimentalmente con Demet Özdemir fue, en parte, una estrategia para proteger y fortalecer su imagen. El control de la narrativa Khan tiene un control muy firme sobre la narrativa que se construye en torno a su persona. No permite que los rumores, las especulaciones o los chismes afecten su imagen. Al mantenerse alejado de una relación pública, podía evitar el escrutinio constante y el posible daño a su reputación. La preservación del enfoque un romance mediático, por muy deseado que fuera por los fans, podría haber generado controversias, celos y, en definitiva, un foco de atención que no siempre es positivo.
Mantener una imagen de profesional serio y enfocado en su trabajo le beneficiaría más a largo plazo. Asterisco 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 la protección de su privacidad asterisco asterisco Khan valora mucho su privacidad. No le gusta exponer su vida personal a los medios de comunicación y a los fans. Al evitar una relación pública, podía proteger su intimidad y mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Asterisco 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 la evitación de conflictos asterisco asterisco una relación romántica, especialmente en el mundo del espectáculo, puede generar conflictos, presiones y tensiones. Khan prefirió evitar estos posibles problemas y enfocarse en su trabajo. Asterisco 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 la construcción de un legado asterisco asterisco Khan tiene como objetivo construir un legado duradero en la industria del entretenimiento. Quiere ser recordado por su talento, por su dedicación y por su impacto en el público. Para lograrlo es fundamental que se mantenga fiel a sus valores y a sus objetivos profesionales. Asterisco asterisco 4. La compatibilidad y la química fue suficiente asterisco asterisco. Si bien la química entre Khan Yaman y Demet Özdemir era innegable, es posible que no haya sido suficiente para construir una relación romántica duradera. La amistad, el compañerismo y la admiración mutua podrían haber sido suficientes para una relación profesional exitosa, pero no para el amor romántico. Asterisco 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 la amistad como base asterisco asterisco es posible que Khan y Demet hayan construido una sólida amistad, pero que la atracción física no haya sido suficiente para construir una relación sentimental. Una amistad fuerte puede ser una base excelente para una relación profesional, pero no garantiza la compatibilidad romántica. Asterisco 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 la diferencia de objetivos asterisco asterisco Khan y Demet podrían haber tenido diferentes objetivos en sus vidas. Khan estaba enfocado en su carrera profesional y en su proyección internacional, mientras que Demet podría haber tenido otros intereses. Esta diferencia de objetivos podría haber dificultado la construcción de una relación romántica. Asterisco 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 la falta de conexión profunda asterisco asterisco aunque la química entre ellos fuera innegable, es posible que no existiera una conexión profunda, una conexión emocional y espiritual que es esencial para el amor romántico. Asterisco 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 el momento inoportuno asterisco asterisco el momento en el que se conocieron y trabajaron juntos podría no haber sido el ideal para iniciar una relación romántica. Ambos estaban en un momento de gran éxito y exposición mediática, lo que podría haber dificultado el desarrollo de una relación. Asterisco 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 la decisión consciente asterisco asterisco la decisión de Khan de no involucrarse sentimentalmente con Demet podría haber sido una decisión consciente y reflexiva, basada en sus objetivos profesionales y en sus prioridades personales. Asterisco asterisco las consecuencias de la decisión de Khan Yaman, un camino separado asterisco asterisco. La decisión de Khan Yaman tuvo consecuencias evidentes en su relación con Demet Özdemir y en sus respectivas trayectorias profesionales. Asterisco 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 el distanciamiento asterisco asterisco aunque mantuvieron una relación cordial y profesional durante el rodaje de Erkenci-Kuş, después cada uno siguió su camino. El distanciamiento fue inevitable, aunque no necesariamente negativo. Asterisco 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 el enfoque en la carrera asterisco asterisco Khan se enfocó en sus proyectos y en su proyección internacional. Demet por su parte continuó trabajando en Turquía y consolidando su carrera. Asterisco 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 el éxito profesional asterisco asterisco tanto Khan como Demet han logrado un gran éxito profesional. Khan triunfa en Italia y en otros países, y Demet es una de las actrices más populares de Turquía. Asterisco 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 la admiración mutua asterisco asterisco a pesar del distanciamiento, es evidente que existe una admiración mutua entre ambos. Han mantenido una relación cordial y respetuosa. Asterisco 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 el legado de Erkenci-Kuş asterisco asterisco la serie Erkenci-Kuş sigue siendo un éxito en todo el mundo, y la química entre Khan y Demet es recordada con cariño por los fans. Asterisco asterisco ¿se arrepiente Khan Yaman? La perspectiva actual asterisco asterisco. ¿Se arrepiente Khan Yaman de su decisión? Solo él lo sabe. Sin embargo, basándonos en su trayectoria profesional y en sus declaraciones públicas, parece estar muy contento con su éxito y con las oportunidades que se le han presentado. Asterisco 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 el éxito en Italia asterisco asterisco Khan está triunfando en Italia, donde ha participado en importantes proyectos y ha conquistado el corazón de miles de fans. Asterisco 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 la proyección internacional asterisco asterisco ha logrado dar el salto a mercados internacionales y ha sido reconocido por su talento actoral.
Asterisco 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 la satisfacción personal asterisco asterisco parece estar satisfecho con su vida personal y profesional. Asterisco 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 la ausencia de remordimientos asterisco asterisco no ha dado ninguna señal de arrepentimiento público. Asterisco 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 la mirada al futuro asterisco asterisco continúa trabajando en su carrera y buscando nuevos desafíos. Asterisco asterisco la reflexión final, la vida, las decisiones y el destino asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y de Demet Özdemir nos enseña que la vida no siempre es como la imaginamos. Las decisiones que tomamos pueden ser difíciles, pero a largo plazo pueden llevarnos por caminos inesperados. Asterisco 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 la importancia de la ambición asterisco asterisco la ambición, cuando se combina con el talento y el esfuerzo, puede ser la clave del éxito. Asterisco 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 la priorización de objetivos asterisco asterisco es importante tener claros nuestros objetivos y priorizarlos. Asterisco 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 la gestión de la imagen pública asterisco asterisco la imagen pública es un activo precioso que debe ser protegido. Asterisco 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 el poder de la decisión asterisco asterisco las decisiones que tomamos pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Asterisco 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 el respeto a las elecciones asterisco asterisco es importante respetar las decisiones de los demás, aunque no las comprendamos. La historia de Can Yaman y de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la vida profesional y personal pueden entrelazarse y cómo las decisiones pueden marcar el rumbo de nuestro destino. ¿Tomó Can la decisión correcta? El tiempo lo dirá, pero lo cierto es que hasta ahora, su carrera ha sido un rotundo éxito. Y Demet por su parte continúa brillando con luz propia. Y bueno, mi gente linda, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can tomó la decisión correcta? ¿Les hubiera gustado verlos juntos? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Creen que el camino que tomó Can fue el más acertado para lograr sus ambiciones? ¿O piensan que podrían haber logrado el mismo éxito, o incluso más, si hubieran apostado por una relación romántica? ¿Creen que a pesar de todo, la chispa entre ellos sigue viva, aunque sea en la memoria de los fans? Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta bomba informativa y que se hayan entretenido con esta historia de amor y decisiones. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna noticia. Y no olviden comentar. Quiero saber qué piensan. Los leo a todos. Hasta la próxima y que viva el chisme turco. Un abrazo enorme. Chao, chao.